Perfecto, muy buenas noches. Siempre agradecido con el equipo del Círculo por este espacio para poder compartir, como bien señalas, licenciada, acerca de los temas regulatorios. En este caso vamos a ver aspectos vinculados a la fiscalización ambiental en materia minera. Y procedo a presentar. Fíjense, en este caso, si bien es cierto, la fiscalización minera en Perú implicaría, por ejemplo, todos los operadores mineros. Lo cierto es que vamos a delimitar en función a la mediana y gran minería. Y por eso que los aspectos que me han tocado están vinculados a la fiscalización que realiza el OEF. Esta delimitación resulta importante, pues en este caso las reglas aplicables que vamos a considerar también se podrían considerar para efectos de una fiscalización que se realiza, por ejemplo, a los estratos de pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, toda la casuística está vinculada al tema, eh, digamos, que realiza el OEFA, que es una fiscalización ambiental, vinculada a la mediana y gran minería. Y gran minería. Había un corte por ahí. Entonces, dicho esto, vamos un poco iniciando. ¿Ya? Me resta un poco mi experiencia, paso rápido y nos vamos un poco al tema materia de la reunión. ¿Ya? Vamos a ver la fiscalización de la OEFA en materia minera, que era un poco lo que le decía que está vinculado, por ejemplo, a los proyectos de exploración minera, los proyectos de explotación minera, proyectos de beneficio, los proyectos de transporte, almacenamiento y las eh, beneficios de la explotación, transporte, refinación y el tema del almacenaje de concentrados de minerales, ¿no? Un poco el ámbito donde nos movemos dentro de lo que es mediana minería y minería o gran minería en todo caso. Bien, vamos a ver un poco acerca de la fiscalización, ¿no? Esto es la fiscalización en materia ambiental. Es relevante, sobre todo cobró mayor relevancia en el Perú ya en los últimos años, más o menos del año 2010, 2011, que se crea pues el OEFA. El OEFA se crea en el 2008, ¿no? Ustedes habrán visto que está de la mano con la creación del MINAM. Sin embargo, el OEFA inicia funciones efectivas en el año 2010. Lo hace en el 2010 y lo hace efectivamente con minería. Minería, lo que es la fiscalización minera, estuvo antes a cargo de los INERMIN. Antes de los INERMIN estuvo a cargo del OCINER, que es la versión más pequeña de INERMIN. Y antes de esto estuvo a cargo del MINE, allá por el año 97, les digo, ¿no? Y antes, ¿quién lo tenía? Antes del MINE, ¿quién tenía la fiscalización minera en materia ambiental? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque no existía. Ojo que la regulación ambiental está o data del año 90, por el 97 más o menos inicia la labor en materia ambiental minera por parte del MINE, luego asume esta función en los CINER o CINER, que los convierte en CINERMIN, y en el 2008, a nivel normativo, esto sería para OEFA, pero OEFA recién coge la competencia de forma efectiva en el año 2010. Entonces, un poco delimitando el campo de la reunión, estos criterios que vamos a ir conversando datan más o menos del año 2010 hasta la fecha. 2010 al 2026 son más o menos 16 años. Ya, en esos 16 años una cantidad de temas como ha ido variando la fiscalización minera, porque ojo, la fiscalización minera en el Perú, probablemente si ustedes ven otros sectores económicos, van a ver que mucho sale una suerte de influencia del sector minero, ¿no? El sector petrolero se ve influido mucho por el sector minero,
y los demás sectores se ven influidos a su vez por esos sectores, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan un reglamento ambiental, cualquiera sea esto, de turismo, el de producción, el agrícola, entre otros, y revisan, por ejemplo, la 040-2014, que es el reglamento ambiental minero, van a ver que son muy parecidos, por no decir iguales. Y es porque el sector minero siempre ha sido pionero en materia regulatoria, sobre todo en el campo ambiental. Bien, del año 2010, de donde es mi punto de partida, al 2026, que es el año actual, efectivamente, 17 de junio, estamos el día, ha habido criterios que se han ido desarrollando. Entonces, un poco ya entrando en las versiones finales de cómo se realiza la fiscalización, es sobre lo que va a versar mi exposición, ¿no? Versiones finales que están basados en estricto en lo que está regulado actualmente en la norma, sin embargo, está influido mucho por el tema práctico. El tema práctico es cómo funciona en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, a nivel ambiental, muchas, digamos, a nivel de articulado, algunos artículos, digámoslo así coloquialmente, se usan muchísimo a nivel práctico, se emplean casi todos los días. Y de igual manera hay articulados que casi no se usan, que se usan de forma muy esporádica. Digamos. Entonces vamos un poquito a limar esas situaciones y solamente nos vamos a enfocar en los aspectos que de hecho a ustedes les puede servir ya en la aplicación práctica. Bien, entonces empezamos con la fiscalización ambiental en materia minera. Y la materia minera, en materia de minería, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con empresas mineras, que también las asesoramos y también las capacitamos, mucho se da el cuestionamiento a partir de lo que a ellos se les fiscaliza. Y lo primero que viene es lo que estamos arrancando. ¿Cómo se fiscaliza? Bueno, hay una acción de verificación que normalmente se da dentro de la mina, una verificación de los componentes de la mina. Los ingenieros que están en esta reunión, muchos de ellos ya han subido, ya han visto cómo es. Los abogados quizás todavía no han tenido oportunidad, pero es una experiencia muy buena subir a la mina para ver un poco los componentes. Ver los componentes nos da un panorama totalmente distinto. Por ejemplo, dentro de la labor fiscalizadora, y ahora sí entro con la lámina, está lo que el supervisor verifica en campo. La fiscalización, por definición, y ahí voy nuevamente a la lámina, dice, es el conjunto de acciones para verificar el cumplimiento de las normas ambientales, los instrumentos y las medidas administrativas. En buena cuenta, una fiscalización es una suerte de examen, es una suerte de evaluación. La empresa minera cumple con sus obligaciones, sí o no. Esta verificación, como dice la norma, se da de forma, en la mayoría de los casos, se da de forma presencial. Los fiscalizadores de materia ambiental suben a la mina, empiezan a hacer el recorrido y verifican que de acuerdo a las normas, de acuerdo a los compromisos y de acuerdo a las medidas administrativas, la empresa viene cumpliendo o no. ¿Cómo así pasa esto? A ver, una obligación básica en materia normativa, para empezar un poco es que los recipientes deben seguir el llamado código de colores. A ver, ¿cómo se hace esto? Bueno, los que todavía no tienen oportunidad de ver la parte de gestión de residuos, es que en la mina, ya sea en el campamento o ya sea en las zonas operativas, Tajo, Escombrera, Desmontera, Polvorín, tienen zonas de almacenamiento de residuos. En estas zonas debe cumplirse una cantidad de reglas, pero una muy específica es, por ejemplo, el almacenamiento de residuos sólidos. Esta obligación es netamente normativa. ¿Cómo así? Por ejemplo, residuos peligrosos va con recipiente de color. ¿Quién la sabe? ¿Qué color es el de peligrosos?
color recipiente, ¿alguien lo ha visto? Es de color rojo. Ya, esto es una típica obligación minera. ¿Por qué? Porque es lo que está regulado a nivel macro y se aplica también para la operación minera. ¿Qué más es obligación estrictamente minera? Bueno, cumplir con los límites máximos permisibles para efluentes minero-metalúrgicos, que es, por ejemplo, cumplir con los LMPs para distintos parámetros. Por ejemplo, en el parámetro sólidos totales suspendidos, que está en el Decreto Supremo 010-2010, EM señala que ¿cuánto es el valor máximo de los sólidos totales suspendidos? La norma señala que son 50 miligramos por litro. Si superas ese numerito, ese umbral, ¿qué cosa es? Incumplimiento. Y así podríamos seguir con obligaciones estrictamente normativas. Ahora, también le decía que lo que se verifica también son compromisos del instrumento de gestión ambiental. En los compromisos de los instrumentos de gestión ambiental hay una cantidad de compromisos. ¿Ya? Le voy a contar una nada más que hace poco tuve ocasión de conversar justo con un estudiante que estaba en titulación y me habló de un tema y aprovecho un poco para contarle porque tengo feos un par de semanas. Imagínense ustedes, una empresa minera que tiene sus unidades, enormes unidades, ¿no? Un cargador frontal, por ejemplo, que es una cosa pero enorme. Y la zona de operación, pues no es que sea asfalto, no es pista, eso es trocha llamada corrosable, así como le dicen en los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa cuando las unidades se mueven, suben, bajan, se van para el norte, se van para el sur? ¿Qué pasa? Generan lo que se denomina la polución, que es polvo o levantamiento de material particulado. Ahora, ¿qué dicen los instrumentos de gestión ambiental con relación al polvo o la polución? Dice que se deben adoptar medidas para mitigar la polución. Ojo, aquí hay un tema simpático y es un poco porque recordaba al joven, es porque en su tesis señalaba que no, o en el proyecto que me comentaba, es que no debieran haber medidas de mitigación, sino que netamente debería ser totalmente de prevención. Un poco traduciendo este parafraseo de palabras, es que lo que plantea un poco en esa tesis, o lo que estaba insinuando que plantea, es que debe suprimirse la presencia de polvo, sobre todo en unidades mineras, un poco lo que me comentaba en la reunión que tuvimos. Yo le decía que no es posible porque operativamente así se trabaja. Fuera del tema de la anécdota que les cuento, está el punto de fondo. Un compromiso frecuente en operaciones mineras es que se mitigue la polución, que se reduzca los niveles de polución o simplemente, en términos muy coloquiales, que el polvo sea muy chato, que sea muy bajo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando pasan unidades se levantan el polvo muy alto. La idea es que el polvo sea muy bajo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí tienen una cantidad de medidas, pero una que es muy común es regado de vías. Traen una cisterna y regan. Esa medida de mitigación es una medida típica del instrumento de gestión ambiental, donde en unidades mineras. Finalmente, voy a la tercera, medidas administrativas, que vamos a ver también un poco más adelante. ¿Ya? Medidas administrativas están pensadas cuando la empresa hace alguna acción y el supervisor, cuando llega, al ver esa acción, le preocupa muchísimo. Le preocupa tanto que le dice, oye, tienes que hacer algo urgente porque si no va a haber un daño terrible. Creo que les comentaba a ustedes, a este grupo, en una reunión pasada, sobre el tema de la inestabilidad de taludes en las presas de relaves, o sea, que se pueden venir abajo. Ya, entonces, de igual manera, ¿no? Parte del instrumento puede establecer, por ejemplo, los drenajes internos de las presas de relaves para que se mantengan, no se vaya a caer, no se venga abajo. ¿No? Ya, eso puede darse como parte de una operación y el supervisor, si ve algo, ve que está, digamos, un tema inestable, yo no sé cómo lo puede encontrar, pero si él considera que hay inestabilidad
y se puede venir abajo, él puede ordenar la paralización inmediata. Eso es una medida administrativa. Entonces, es un poco lo que el supervisor va a ver. Normas ambientales, instrumentos de gestión ambiental y eventualmente, si es que existe una medida impuesta, la va a verificar. Es un poco el esquema macro de lo que se hace en una fiscalización. Ahora, ya entrando un poco en lo que pasa en la práctica. En la práctica, y ahí voy un poco con el tip, cuando el supervisor entra a una mina y empieza a hacer una suerte de verificación, que es este recorrido de un lado para el otro, donde el supervisor va viendo, va revisando, va mirando cómo es el cumplimiento o eventualmente el incumplimiento de las obligaciones de la empresa. Entonces, acá hay un tema que se ha ratificado por parte del tribunal que es así. Lo que el supervisor afirma en el acta de supervisión se presume cierto. Fíjense, esto lo ha notificado el tribunal en diversas casuísticas donde dice, mira, lo que el supervisor dice es cierto. En buena cuenta lo ha dicho en el marco o en el contexto de que el supervisor dice una cosa y la empresa dice otra. Tengo una contradicción, tengo un versus entre el supervisor y la empresa, entre la mina y el fiscalizador. La pregunta es, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Lo que dice el tribunal de entrada es, siempre le voy a creer al supervisor. ¿Por qué? Siempre dice la verdad. Por el contrario, no le puedo creer a la empresa porque él siempre miente. Entonces, esto es a nivel de criterio resolutivo. Ahora, esto no es una cosa totalmente, digamos, determinante. ¿Eso se puede desvirtuar? Sí. Pero a nivel legal, ¿acá hay abogados? Sí, hay abogados, ¿no? Hay abogados. ¿Hay legales aquí? ¿Pueden hacer un dedito o un comentario acá? Yo, ya bueno, ahí, si quiero. Ya, ¿por qué hacía la alusión de abogados? Porque en realidad a nivel legal, ya, esto se da básicamente cuando la autoridad tiene duda sobre la certeza del cumplimiento o incumplimiento. En los casos, en buena cuenta, estamos siempre, o sea, llegas a un punto donde estás, digamos, no está claro si hay cumplimiento o incumplimiento. ¿Qué prueba termina siendo un poquito que genere mayor convicción entre las pruebas del administrado o las pruebas de el fiscalizador o el supervisor? ¿A quién le creo? Si las pruebas, digámoslo así, en términos numéricos, yo tengo las pruebas del administrador, la empresa, y tengo las pruebas del fiscalizador. Ambos, si le ponemos un número, es una suerte de evaluación que se hace, pero si le ponemos un número, ambos tienen 5, 5. O sea, más o menos, del 1 al 10, ambos tienen 5 y 5. ¿Quién pesa más? Bueno, pues para el juzgador están por ahí los dos. ¿A quién le creo? Al fiscalizador, obvio. ¿Por qué? Porque dice la verdad. No, ¿a quién no le creo? A la empresa. ¿Por qué? Porque él siempre miente. No, es un poco el contexto sobre el cual va el comentario. Ojo, pero sin embargo, sí se pueden desvirtuar, sí se pueden desvirtuar lo que dice el fiscalizador, pero es una cosa un poquito más tediosa, un poquito más extensa. En principio, se parte la premisa de que el fiscalizador siempre dice la verdad y el administrado siempre miente. Es un poco para tener en cuenta porque a partir de eso pueden construir su argumentación. ¿Cómo ha pasado, por ejemplo, en un caso, cuando nos han multado, nos han dicho, mira, tú no has presentado tal evidencia? Y cuando revisamos la información del caso, el expediente, se advierte que, por ejemplo, esa evidencia nunca se pidió o, dicho de otra manera, nunca se fiscalizó, ¿no? Y así hay una cantidad de formas de cómo se puede desvirtuar. En el principio, si no se desvirtúa, se le va a creer de entrada al supervisor. Bien, avanzando, el supervisor también lo que va a hacer dentro del marco de la acción de supervisión, y vamos un poco a las facultades, lo que va a hacer el supervisor es una serie de realizar impresiones, tomar fotografías,
grabaciones de audio en video, ¿no? Informando al administrador. Esto es particularmente importante porque normalmente el supervisor, ya, cuando llega, inicia la supervisión, imaginemos pues que llega, no sé, pues hoy día que estamos 17, hace la visita, se identifica, credencial, DNI, ingresa, suben a las camionetas y suben, digamos así, a la parte alta, ¿no? A lo que quieran verificar, no sé, digamos al pues, monte donde quieren verificar, ¿no? Entonces, en ese recorrido el supervisor va a estar tomando fotografías, grabando, que es un poco lo que siempre hace porque es parte pues de la recuperación de medios probatorios. Ahora, el tema está que en muchos de los casos el supervisor tiene una forma, una manera de cómo levanta la evidencia. A ver, por ejemplo, ¿no? En un caso, creo que un caso podemos verlo. En un caso, una empresa se había acusado de que había determinadas manchitas en una zona, ¿no? Manchitas de aparentemente aceites, que se encontró en una zona. La empresa que hace, la empresa limpia la zona, y presenta evidencia de que la zona donde habían las manchitas, aparentemente hidrocarburos, ya han sido limpiadas, con lo cual ya debe estar todo ok, todo superado. ¿Qué pasó? En la evidencia que se presenta por parte de la empresa, lo que dice la autoridad, en este caso la UEFA, es, mira, me parece que no es la misma zona. Le pregunté por qué, si son fotografías que están fechadas y están georreferenciadas. ¿Por qué le parecería que es otra zona? Lo que sucede es que el ángulo de la fotografía del supervisor es distinto al ángulo de la fotografía de la empresa. Parece un poco extraño esa forma de entender el levantamiento, pero ahí un poco les cuento. ¿Qué había pasado? Que el fiscalizador consideró que en la parte eh, de la fotografía de la empresa, atrás, atrás al fondo, digamos, una suerte del contexto de la fotografía, una suerte del paisaje de la fotografía, atrás había un cerrito que desde el ángulo de la fotografía de la empresa no se veía, perdón, el cerrito. Ya, por eso el OEFA pensaba que no era la misma zona. Pero un poco fíjense el detalle, ¿ya? Este detalle básicamente es que no le creyó que era la misma zona porque en la parte del horizonte, en la parte del paisaje de la fotografía, como fue tomada desde otro ángulo, ¿no? Imagínense tomar ustedes fotos de perfil y uno digamos, de costadito. Entonces, la autoridad consideró que no era el mismo ángulo, por lo tanto, no le generan convicción. Básicamente no te cree y por lo tanto te cae la multa. Bien, cosas así suceden. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante esta partecita, no? Es cómo se levanta la observación. ¿Es importante esto? Sí, porque a veces nos sirven para evitar sanción. El caso que está aquí en la lámina es un caso muy simpático. Es un caso cuando hay un derrame de hidrocarburos, un derrame que se dio en carretera. El derrame se limpia. Sin embargo, cuando se limpia y se manda la evidencia de que esto efectivamente está limpio, lo que señaló el UEFA es que no se puede confirmar que está limpio. Y la pregunta es, ¿por qué consideras que no estaría, digamos, limpio si al final te he pasado los informes de ensayos que muestran la efectiva limpieza? Dice, no, lo que pasa es que cuando mi supervisor tomó muestras, cuando estaba contaminado todavía, antes que limpies, la muestra las ubicó en un lugar distinto a donde tú has sacado las muestras luego de tu limpieza. Y como no has sacado las muestras en el mismo lugar, por lo tanto no estoy seguro que esté efectivamente bien descontaminado o bien limpio, ¿no? Y por lo tanto te cae la multa. ¿Cuánto fue la multa? 221 UITs, porque supuestamente no estaba descontaminado. Bien, entonces esos temas también son importantes porque mueven un poco la decisión del juzgador. Vamos al siguiente tema.
El siguiente tema tiene que ver con los interrogatorios que realiza el fiscalizador, perdón, dentro de la acción de supervisión. Fíjense, cuando el supervisor llega a campo y hace recorrido, lo que normalmente va a realizar es digámoslo así, interrogatorios. ¿A quién le pregunta los temas? Bueno, pues a quien encuentre en el camino. Es decir, frente a personal propio de la empresa, sino también a los que pasen por la zona, a los que interactúen por la zona. No. Puede pasar, puede pasar. Les decía que puede pasar que no solamente le hagan la pregunta al personal propio de la empresa, sino que también se lo haga a, de repente, consultores que estén cerca de la zona, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que ustedes hagan una visita a la empresa. Entiendo que aquí en esta reunión hay abogados y también de medio ambiente, ¿no? O de SOMA o de SIC, ¿no? Entonces, puede pasar que ustedes justo ese día les tocó hacer una visita a la empresa minera. ¿Por qué fueron? Bueno, fueron de visita, fueron a una consultoría, fueron de repente porque, no sé, pues, ¿no? Una visita técnica. La empresa minera, creo que era Cerro Verde, que hacía visitas técnicas guiadas, ¿no? Era un pago que se hacía, pero bueno, te da acceso a ver la mina, cómo es la operación por dentro. Entonces, imagínense que ustedes están en la mina. Les tocó, en ese caso, digamos, les tocó estar ese día en la mina, ¿ya? Y se encuentran con el fiscalizador. Ah, perdón, mira, justo no, recién me percato que han estado respondiendo en el chat y no les he visto, y me va a disculpar. Han dicho rojo, rojo, sí. Ya, buenazo. Discúlpeme, recién tengo que ver con el chat. Ah, ya, yo. Mira, si hay comentarios de abogados, discúlpenme, no los he visto. Mira, está Carla, Rocío, Fernanda, ya, buenísimo. Pensé que no me estaban respondiendo, mil disculpas, no los había visto. Recién abro el chat y veo que sí me responde. Pensé que nadie me quería responder. Ya bueno, volviendo nuevamente a lo que les decía, imagínense que ustedes están ese día en la mina, les tocó ir por alguna razón, por algún servicio de repente, o simplemente por alguna visita guiada, digamos, en la universidad, visita guiada en el centro laboral, pero les tocó a ustedes estar ahí. Llega el fiscalizador, está en el recorrido, yendo de un lado para otro, y de pronto se encuentran con ustedes. Se topa con ustedes y les pregunta, a ver, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Alguien quiere participar aquí? Para hacer la pregunta, ¿alguien quiere participar? Ah, ok. Les pregunta, señor, dígame usted, la empresa minera, cualquiera sea esta, ha contratado en el año 2023 una empresa operadora para exponer sus residuos peligrosos, ¿sí o no? Algo así le va a la pregunta. Ahora, le va a venir con trampita, porque le va a decir, mira, si usted no me responde la pregunta, usted estaría obstaculizando la labor fiscalizadora. Ustedes que de repente no tienen el alcance. Para empezar, ¿cuál es el alcance de esta obligación? Y menos aún saber si la empresa lo cumple o no lo cumple, o cómo lo cumple. Entonces no tiene forma cómo responder. Entonces ahí como que entra en una suerte de encrucijada a que si le responde mal y lo pueden acusar por información falsa. Ahora, si no le responde, lo van a acusar por obstaculizar la labor fiscalizadora. Ya, esta sensación que ustedes pueden evidenciar lo tienen varias personas que son fiscalizadas. No saben si responder mal o quedarse callado, porque en verdad no saben la respuesta. Este caso que está en la lámina, que ustedes ven, que son 5 ITs, es un caso que nosotros asesoramos.
a una empresa muy pequeña, parte de Trujillo, y el caso fue así. Viene el UEFA, le pregunta a un peón, una zona agrícola, le pregunta, señor, dígame usted si la empresa cuenta o no con plan de contingencia, si usted conoce esta información. El señor le dice, bueno, no tenemos, le dice, plan de contingencia. Ojo, que en estricto es una categoría técnica. O sea, solamente un alguien de medio ambiente, de SOMA, podría, podría saber esta categoría. Entonces, como él no sabía, le dijo, no tenemos, ¿no? Y en provincia muchas veces quieren responder estas preguntas, hasta que no las saben. Y le dijo, pues, que no tenía. Lo cierto es que a partir de eso inició un procedimiento, lo multaron con 5 ítems, al día de hoy se está archivado. Sin embargo, lo que sucedió fue que esta situación se genera básicamente porque el supervisor le va a preguntar a todos todo, o le va a preguntar cualquier tema a cualquier persona. No ves tu categoría, digamos, tu estatus, tu contrato, tu labor, tu profesión, tu expertise, no. Te puede preguntar a ti cualquier tema. Si tú eres abogado, temas ambientales. Si tú eres ambiental, temas operativos. Temas operativos, si tú ves temas operativos, temas financieros. Si tú ves temas financieros, temas contables y así. Puedo jugar. ¿Por qué? Porque él asimila o considera que tal tiene que absolver todas las preguntas que él tenga para el que lo acompañe. Y ahí podéis soltar un comentario bastante interesante y lo cierto es que sí, a pesar que se tiene esta visión de la labor supervisada, lo cierto es que lo que se ha planteado en otros casos es que se responda conforme a lo que una persona conoce y no responder estas preguntas que no se conocen, que no son parte del expertise. Yo soy abogado, por ejemplo, y en las ocasiones que me toca estar, le digo, señor, yo soy abogado, pásenme las preguntas, no hay problema, queremos atender las preguntas, pero sin embargo, eso lo ve el área de mantenimiento, el área de construcción, el área de seguridad, el área de producción. Ellos ven eso. Pasa el requerimiento, lo llamo por radio, por celular, le mando un correo, le mando un WhatsApp, y él va a atender ese requerimiento. Si no me responde porque está en otro lado o está en señal, bueno, pues déjeme el requerimiento, digámoslo así, en acta y nosotros sabremos justamente atenderlo de forma idónea ese requerimiento. Es una forma de cómo resolver. Lo cierto es que en la práctica eso no pasa. En la práctica las preguntas se responden, hasta las que no saben. Ya, perfecto. Entonces, este caso que les comentaba, un caso muy, muy singular, que está vinculado a eso, ¿no? Se respondió la pregunta que la persona que le tocó hacerlo, la persona que le tocó responder, no sabía. Como no sabía, digamos, respondió de forma incorrecta. Esto lo debió haber respondido, digámoslo así, el área ambiental, ¿no? Que es el área más vinculada a este tipo de acciones. Y avanzamos. Hay un tema que está vinculado a las obligaciones que tiene el supervisor, ¿no? Y yo les digo, por ejemplo, cuando un supervisor llega y le hace la fiscalización, les puede levantar observaciones o, digámoslo así, presuntos incumplimientos. Lo cierto, que lo que, digamos, nos da la práctica es que no siempre lo que señala como incumplimiento lo es. ¿Ya? O sea, en muchos de los casos, cuando el supervisor te pone una observación, un incumplimiento, en verdad no lo es, sino que eh, puede darse también, puede darse, y con esto en realidad abro una puerta, puede darse de que la observación se da básicamente porque el supervisor no logró revisar la información completa. O sea, llega el supervisor, te observa una situación, sin embargo, no es que exista eventualmente un incumplimiento, sino básicamente es que el supervisor no ha venido bien preparado para la supervisión. Este es un caso de este tipo, ¿no? El supervisor viene y me habla del punto de monitoreo, ¿no? Que me señala y me observa que el punto de monitoreo dice, ¿por qué lo has reubicado?
acá hay un incumplimiento porque has debido tramitar un instrumento de gestión ambiental para reubicarlo. Pero ¿por qué se da esta observación? Porque el supervisor no había revisado un ITS que se había previamente aprobado y que daba la modificación o la reubicación del punto. Entonces, básicamente se ha dado, en este caso, la observación porque el supervisor no hizo la revisión. Ahora, lo que sucede en la práctica, y hemos tenido casos ya de este tipo, es que el fiscalizador observa, o sea, pone un incumplimiento, la empresa, ¿no? Se asusta, temerosa, y pues, digamos, voltea y habla con sus consultores, por ejemplo, la consultora ambiental que le apoya en los temas ambientales y dice, ¿sabes qué? Mira, acá hay un tema que por tu culpa hemos incumplido, ¿no? Y ahí llaman al abogado, entro yo un poco a tallar, y lo que se evidencia es que no es que exista incumplimientos, es que básicamente el fiscalizador cuando hizo la revisión documental no la hizo de forma completa. Y como quiera que no revisó la información de forma, digamos, idónea o completa, pues ha generado el incumplimiento. Se nos ha dado en muchos los casos donde nos llega incumplimientos, pero nosotros revisando la norma o el compromiso vemos que no hay incumplimiento. Es básicamente una apreciación, ¿no? Y logramos absolver el presunto incumplimiento que no lo era. Bien, también se da que los administrados, los fiscalizados, tienen derechos, ¿no? Que ustedes podrían, como administrados, bueno, los administrados, de repente ustedes no, de repente acá son puros fiscalizadores en la reunión, no sé, pero los administrados tienen que se pueden ejercer dentro del marco de una fiscalización. ¿Ya? Hay ciertos derechos, por ejemplo, un derecho típico es que el fiscalizador puede realizar grabaciones, ¿no? De audio y video, ¿ya? Dentro del marco de la fiscalización. Ojo que esto está dado dentro del marco de la fiscalización se puede hacer este tipo de grabaciones. No me estoy refiriendo a una grabación, digámoslo así, de las personas, sino básicamente de las acciones de supervisión, lo que se fiscaliza, digamos, ¿no? Lo que se verifica, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablábamos de los recipientes de residuos sólidos, los tachitos, digamos, y, por ejemplo, cuando se verifica los recipientes de residuos sólidos, ¿qué hace el OEF, por ejemplo, cuando verifica esto? Va ante un tacho, ¿verdad? Y para verificar si está, digamos, adecuadamente segregado los residuos, ¿qué cosa hace? Bueno, abre la tapa. Para verificar, abre la tapa, mete la cabeza y revisa. Si quieres verificar segregación. ¿Qué es segregación? Que en el recipiente, por ejemplo, de residuos peligrosos, no haya metido, por ejemplo, los orgánicos, la comida, ¿no? Si es para peligrosos, la segregación implica que ponga en el recipiente lo que corresponde. Y en los peligrosos no corresponde los residuos orgánicos. Ya, ¿cómo lo verifica? Pues así, el supervisor abre la tapa, mete la cabeza, mira por dentro y con esto ve un incumplimiento que hace, toma fotografías. Ya, el supervisor tomó fotografías. ¿Qué hace la empresa? Bueno, la empresa podría hacer lo mismo. También tomar fotografías. Perfecto. Ya, a eso me refiero es que pueden realizar grabaciones de audio y video. Y esto porque es importante, ¿no? Cuando arrancamos la reunión le decía, eventualmente, que sobre este hecho, sobre la inadecuada segregación de residuos en el recipiente rojo, el supervisor señale que estaban inadecuadamente segregados. Que la empresa señale que estaban adecuadamente segregados.
punto de discordia. Y ninguno adjunta un registro fotográfico. Como les comentaba al inicio, aquí a quien se le va a creer es al fiscalizador. ¿Por qué? Porque él miente. El que dice la verdad siempre es el supervisor. ¿Ya? Entonces, es un poco lo que pasaría. Por eso que es necesario levantar información de campo. ¿Perfecto? Ya. Lo otro es llevar asesoría profesional especializada, ¿no? Es un poco lo que se puede dar dentro del marco de la supervisión. O sea, el administrado, la empresa, podría convocar a la supervisión a cualesquiera de sus profesionales, tanto sean, por ejemplo, de parte de la planilla de la empresa, ¿no? El equipo que ya está, digamos, interno, in-house, o eventualmente a sus consultores, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría llevar en temas ambientales a su consultor ambiental, a los laboratorios, en este caso incluso al abogado, si lo considera, ahí me pueden llamar si quieren. Pero básicamente lo que se busca en este caso es que la empresa pueda ejercer su derecho. Si la empresa no considera incluirlos, no hay ningún problema. Pero la empresa tiene el derecho de hacerlo. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos. Bien. Acá hay unas restricciones importantes que deben considerar. Esto se va a dar dentro del marco de una supervisión. Cuando ustedes estén atendiendo al supervisor, ya el código de conducta del supervisor señala que estas conductas están prohibidas, o mejor dicho, completamente prohibidas, ¿no? Que no les recomiendo que ustedes hagan. Primero, intercambiar números y correos electrónicos. Está pensado mucho en los temas de números y correos personales, ¿no? Se podría con normalidad llevar, pero digamos con el corporativo de la empresa y también con el correo corporativo de la empresa, ¿no? La idea es que no se eh, genere, pues, suspicacia con números personales o correos personales. De igual manera, está prohibido que el administrado, la empresa, le otorgue, le entregue desayunos, almuerzos, cenas, bebidas o cualquier alimento al supervisor. A ver, lo que han estado, o lo que han visto en supervisión en minería, en gran minería, lo que se estila, ya, lo que no ha estado y van a estar recién, les adelanto, lo que se estila es que la supervisión sea muy larga. ¿Qué cosas muy largas? Que duran una semana, 2 semanas, 3 semanas. Son supervisiones que son bastante extensas, no se hacen en un día, no son como otros sectores que son más pequeños, ¿no? Porque el recorrido es extenso. Entonces, muy bien, cuando suben a la supervisión puede durar completamente una semana supervisando. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, están el día uno supervisando, 2 de la tarde, ya tienen hambre todos, y se van. La idea es que no se vayan, digamos así, juntos al mismo restaurante, juntos en la misma mesa, ¿no? O eventualmente, entre comillas, se le invite el almuerzo al supervisor. O se le invite de repente un fiambre al supervisor. Ya esas cosas están prohibidas. Perfecto. Considerarlo porque en realidad acá pueden no se ve consecuencias legales que buscamos evitar. Tercero, recibir obsequios o merchandising. La empresa no puede entregarle su tomatodos, su calendario, su lapiceritos, no su cualquier tipo de detallito no le podría dar a el administrado. Y como cuarto punto, y no menos importante, es no se puede entregar dinero al supervisor, ni siquiera un sol, ni siquiera un yapeo, ni siquiera un plineo. Ya eso está totalmente prohibido, ¿ya? Y es lo que se busca evitar.
Aquí unas recomendaciones que les puede servir cuando ustedes, por ejemplo, estén, digamos así, asesorando una empresa, sobre todo en el rubro minero, que en realidad el rubro minero es una actividad que ya por el nivel de criticidad que tiene la propia actividad, es un sector que está frecuentemente fiscalizado. O una empresa minera es fiscalizado por lo menos 2 veces al año. Uno como el primer semestre del año y luego el segundo semestre. Eso es, digamos, lo normal o lo común dentro de la actividad minera. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque otros sectores económicos, tipo agricultura, tipo industria, son sectores que son supervisados de cierta medida con menos frecuencia, porque hay algunas que descansan 1 año, 2 años, o sea, cada un año sí, año no, o 1 año sí, 2 años no. O sea, tienen periodos donde no existen fiscalizaciones, inclusive mucho más largos, donde no se realiza ningún tipo de fiscalización ambiental. Sin embargo, el sector minero no. Ahí la tendencia es que sea por lo menos 2 veces al año, ¿no? Es ampliamente fiscalizado. Y, por ejemplo, bajo ese tenor, es que les comento, por ejemplo, que se le recomienda siempre subsanar las observaciones. Esta recomendación tiene mucho impacto a nivel económico. Una empresa que, por ejemplo, tiene observaciones y no las levanta, ¿no? A nivel ya traducido en términos de multa, la multa va a ser mucho más elevada. A lo que me refiero es que imaginemos que una empresa eh, tuvo, bueno, les voy a comentar un caso sin decir nombres. Nosotros llevamos una sola empresa bastante grande que tuvo un grave accidente, ¿no? El tema de contaminación fue bastante alto y la previsión de multa estaba más o menos en los términos de 1 millón de soles, aproximadamente, porque eso puede variar. ¿Ya? Pero en este caso la empresa mostró una conducta diligente, en el sentido de que corrigió todo muy pronto y lo hizo muy bien. La empresa presenta información de cumplimiento, de corrección, digamos, limpieza del área afectada. Entonces, cuando la multa llega, porque la multa era evidente, ya no hablamos de 1 millón de soles, sino hablamos de un monto de 15.000 soles. Entonces, la mitigación fue bastante significativa, fue significativa, digamos. ¿Y esto por qué? La autoridad al final consideró que se haya corregido bien, bien y prontamente. Este es un factor, por supuesto. En algunos casos, la corrección te lleva a multa cero, pero en otros, donde son cuestiones que no se pueden corregir, la sanción llega a niveles muy bajos. ¿Ya? Entonces, dos factores. Primero, la corrección sirve para mitigar a términos bastante amplios y en otros, inclusive, nos lleva a la multa a que se archive por subsanación. Entonces, en ambos casos te sirve la corrección. Otro aspecto, o aspecto segundo, es contar con asesoría. Parece una cosa media como de speech que ya repetitiva, digamos, pero no es tan así, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque a veces las empresas, cuando no hay asesoría, la infracción o la multa que van a recibir, ¿no? Por querer, digamos, ser de repente, eh, gestionarlo de forma directa con su equipo, con su personal, estas fiscalizaciones terminan un poquito agravando su propia situación. O sea, la observación ya está hecha. De repente la empresa no ha hecho, no sé, se me ocurre una cosa que es muy común, el tema de capacitaciones en medio ambiente, ¿no? Entonces, el UEFA puede venir y te puede solicitar, quiero fiscalizarte tu capacitaciones, perdón, del periodo 2025. Entonces, él le pregunta, ¿no? Administrado,
sustente usted las capacitaciones en medio ambiente correspondiente al periodo 2025. Eso es lo que le da como requerimiento de información, que le mande documentación, que sustente las capacitaciones 2025. Ya, hasta ahí estamos. ¿Cómo responde el administrado? Señala, no hemos hecho capacitaciones del año 2020 al 2025. Por lo tanto, no puedo entregar ningún tipo de medio probatorio. Entonces, ya. Entonces, la observación, si es cierto, iba a generar una multa porque la empresa no había cumplido. Lo cierto es que cuando la empresa responde, lo que hace es agravar el periodo de incumplimiento. A pesar que el supervisor nunca le preguntó otros años que no eran el 2025, lo que hace la empresa es, digámoslo así, incluir o introducir información que no fue objeto de fiscalización. O sea, solamente se quería 2025, pero él empezó a detallar otros periodos que no eran sujetos a fiscalización. Al final, si la multa iba a ser de repente 10.000 soles, como le ha dado más periodos, termina siendo 50.000 soles. ¿Y esto por qué? Porque la empresa ha incluido información adicional. Y esa información termina un poco agravando. Por eso, entre otras muchas razones, es importante contar con asesoría técnica. Tercer aspecto, facilidades de la supervisión. A ver, muchas empresas, en el campo minero no se da mucho esto, pero se da en muchos sectores económicos. Muchas empresas cometen el incumplimiento vinculado a la falta de ingreso o acceso por parte o hacia el supervisor, ¿no? Y este incumplimiento se da en el marco de que la primera línea de atención dentro de la empresa no conoce o no tiene la capacitación suficiente, digámoslo así, para poder atender al supervisor, con lo cual termina pidiéndole que se retire y vuelva de repente otro día. Eso normalmente se da porque la persona de parte de la empresa no tiene la capacitación, digamos, suficiente en esta materia, ¿no? Hace poco aquí en Lima, el caso siempre lo cuento, el supervisor llega a una planta de fideos, y la señorita que lo atiende, que es de venta, le dice, mira, el encargado de medio ambiente no está, así que vuelva otro día. Claro, pensaremos que eso está bien, es normal. Sin embargo, a nivel de autoridades, la cosa cambia, porque no es que yo esté en la facultad de poder decir o no cuándo me visitas, como si fuera una visita de amistad, sino que en este caso el funcionario público tiene la facultad para poder ingresar cualquier día de la semana, en cualquier horario. Por ello, esta afirmación, señorita, se interpreta como una obstaculización de la labor fiscalizadora. Punto número 4, dar información precisa y suficiente, ¿no? Y es un poco lo que le decía, ¿no? La información que el supervisor te va a pedir, hay que atenderla, por supuesto, pero también hay que ser mesurado al momento de dar, hay que darle justamente lo que él está pidiendo. Si él te pide los mantenimientos del 25, la idea es que no le lances pues tu máster de mantenimiento del año 2005 al 2025, ¿no? Esa es la idea, que no, digamos, eh, seamos precisos en lo que nos piden. Perfecto. Y la quinta, que tiene que ver con que el supervisor no se puede, digamos, no puede intervenir cuando un administrado considere incluir una observación en el acta. El acta de supervisión tiene un apartado muy concreto, que es el referido a observaciones del administrado.
Este apartado está vinculado a lo que el administrado está completamente facilitado digamos, a describir o a detallar. En buena cuenta es un apartado que le pertenece a nivel legal al administrado. O sea, él decide qué cosa consigna o si consigna algún tipo de mención en este apartado. Por eso que este apartado es básicamente un derecho del administrado. Si la empresa considera incluir un comentario, ya el OEFA, el supervisor, no puede negárselo, ni tampoco se puede entrar un poco en el tema de corregirle o cambiarle lo que se pone ahí, ¿no? Imaginemos que estamos en un cierre de acta y hay una observación, por ejemplo, con relación, a ver, volviendo al tema de los residuos, la observación más o menos dice así, ¿no? Eh, el supervisor señala que había una adecuada segregación de los residuos peligrosos porque se han encontrado residuos de alimentos orgánicos dentro del recipiente rojo. Digamos, algo así de señale pues en el acta de supervisión. Escuché un ruido un poco extraño. Ya, algo así señala en el acta de supervisión. Ya. Sin embargo, eh, la empresa pues no está conforme. La empresa ha hecho el mismo ejercicio y el apoderado de la empresa dice, no, acá no ha habido nada de eso, eso es mentira. Acá está todo bien, digamos, según su punto de vista. Ya. Entonces, en esa discordancia, ¿no? En ese conflicto de cuál versión es correcta, bueno, la empresa quiere poner sus comentarios en el acta de supervisión. Normalmente, en los cierres de acta, quien tiene el acta es, digamos, el supervisor, lo tiene ahí en su laptop, en Word, y va de alguna manera leyendo o va, digamos, redactando delante del administrado, ¿no? Así como tenemos ahora mismo, ¿no? Yo estoy en la laptop, usted está a mi costado, y eventualmente, la empresa quisiera poner un comentario. Entonces le dicen, mira, yo quiero poner en el acta como observación que es falso que hayan estado inadecuadamente segregados. Eso que tú señalas que es orgánico, no es orgánico, son aceites, se parecen que son orgánicos, pero no, son aceites. Color rojizo, no sé, pues un tipo de color particular que el supervisor haya pensado. En el centro de discusión es que el administrador no está de acuerdo con la observación de la inadecuada segregación. Sobre esto se debate, digamos, ¿no? Entonces, cuando el administrador quiere consignar su observación, es cuando le dice el supervisor, oye, ¿sabes qué? Mira, no pongas eso porque en realidad no es cierto, ¿no? Entonces quiere intervenir, quiere corregir, quiere cambiar, entre comillas, quiere mejorar el texto, pero eso no es legal. En esta parte, quien debiera definir lo que se pone hasta los puntos y coma es el administrador. Es la parte o el apartado donde la empresa puede definir qué cosa coloca, qué cosa consigna, ¿no? No está sujeto a una evaluación del supervisor. Es un poco el tema digamos, cómo se define este apartado. Bien, vamos avanzando. Bien, ahora sí vamos a ver un poco las etapas de supervisión. Más bien, podemos hacer un mini break para tomar un poquito de agüita, unos 2 minutitos. ¿Me pueden esperar? ¿Sí? Para tomar un poquito de agüita. A ver, bueno, sí, a ver, ya, buenas. Listo, listo. A ver, me trae un poquito de agüita y hacemos una micropausa, ¿ya? Ya. A ver, continuamos. Espero que sigan por ahí. En esta, digamos, segunda parte vamos a ver un poco las etapas.
de la fiscalización, cómo se da. Acá está un poco la línea de tiempo, la línea de tiempo, de cómo esto, digámoslo así, va migrando. Y esto está en línea con el nuevo reglamento de supervisión del año 2025, que es un poco la novedad. En el 2025 sale el nuevo reglamento de supervisión ambiental que establecen estas 4 etapas. ¿Ya? La primera ya, tiene que ver con el tema de las diligencias preliminares. Esta etapa es donde el supervisor, antes de iniciar una acción de supervisión, previamente verifica si efectivamente, digamos, es razonable, vale la pena hacer una acción de supervisión. Imaginemos, pues, que el supervisor recibe una denuncia por contaminación, ¿no? Recibe una denuncia por contaminación. Sin embargo, cuando ve la data de la denuncia por contaminación, ve ciertas inconsistencias. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que el afectado se ubica de repente en Cajamarca y la empresa se ubica en Cerro de Pasco. Y es un afectado de repente por emisiones atmosféricas. Pues no tiene mucha consistencia porque son lugares muy distantes. Entonces, ya así o algo por el estilo podría ocurrir. Entonces, en esos casos, no, pues, básicamente se puede concluir con un reporte de verificación donde concluiría que no resulta necesario o merecedor de una acción de supervisión. Pasamos de filtro y vamos al siguiente filtro, que tiene que ver con el plan de supervisión. Ya se ha decidido que va a haber una acción de supervisión. Ya está, digamos, delimitado que esto va a ser así. Entonces, el supervisor va a hacer una suerte de revisión previa porque tiene que prepararse para hacer la supervisión. La preparación implica la revisión de ciertos documentos. ¿Ya? No es que se vaya de frente a la unidad minera, no es que se vaya de frente pues, a Ancash, Cerro Pasco, Ayacucho, Cajamarca, etcétera, y allá improvisa qué hace. Lo normal, lo regular es que el supervisor haga una evaluación documental previa. Esta evaluación se hace pues en gabinete, se hace en las oficinas, donde revisa los documentos de la empresa, revisa las obligaciones que tiene la empresa. ¿Y esto para qué? Para empezar a filtrar qué obligaciones, de acuerdo a un nivel de criticidad, el supervisor considera que se tienen que identificar. Es una suerte de filtro, ¿no? Por eso que cuando termina esta planificación, el producto es un plan o plan de supervisión donde el supervisor delimita qué obligaciones van a ser objeto de verificación. Por ejemplo, en una mina, los que son objeto de verificación son las más críticas. ¿Cuáles son más críticas? De repente, la presa de relaves, las desmonteras, el sistema de tratamiento de aguas residuales, de repente las desmonteras, el polvorín, entre otras muchas. ¿Y por qué serían estas? Porque es lo que al supervisor lo ve como más crítico. Imaginemos que una mina está siendo acusada, denunciada por contaminación del río, contaminación de algún cuerpo natural, uno que esté protegido por ejemplo, como los cuerpos Ramsar, y se le acusa, se le denuncia a la empresa que está siendo la contaminante. Muy probablemente este hecho genere que esta obligación sea objeto de verificación.
Entonces, el supervisor define su plan. ¿Cuáles van a ser objeto de revisión? Por lo menos en esta visita, digamos que sea la 2026. El supervisor, a partir de los documentos de la empresa, define qué obligaciones son, digamos, merecedoras de supervisión en este 2026 y cuáles de repente pasan a otro periodo, de repente al siguiente año. Con este plan, o habiendo definido su plan, es que recién se hace la acción de supervisión, que en nuestro caso es la ejecución de la supervisión, que es la visita donde el supervisor hace el recorrido por las instalaciones. Luego de la acción de verificación, ¿no? Se firma un acta de supervisión y ahí se concluye la supervisión. Hay una etapa posterior a esta, que es la etapa de análisis de resultados, que ya se hace esto en gabinete. El supervisor regresa a las oficinas, por ejemplo, si fuera de Lima, ya ha hecho un viaje de repente a Ancash, a Pascua, Cajamarca, y ya regresa a Lima, y acá hace lo que es el análisis de resultados, o también denominado informe de supervisión. Y con eso concluye la parte de la acción de supervisión hasta esta etapa. Acá está un poco el desglose, lo que les decía, diligencias preliminares, ¿no? Por ejemplo, se puede evaluar antes de definir una supervisión que de repente el hecho materia de denuncia de emergencia no sea competencia del OEF, sino sea, por ejemplo, de competencia del gobierno regional o de repente de la municipalidad, ¿no? No necesariamente esto es competencia del OEF. Imaginemos pues que se me ocurre, no sé, una discoteca, no sé, o un centro nocturno haga ruidos excesivos, ¿no? Y ahí sí está, por parte de los vecinos, contaminación por ruido. Si bien es cierto, es un tema de materia ambiental, no lo vería el OEF, lo vería muy probablemente la municipalidad, ¿no? Y así se hace este filtro preliminar en las llamadas diligencias preliminares. De igual manera, en la parte de la planificación se define el alcance de la supervisión, lo que va a entrar en supervisión y lo que queda afuera. Es como que estos dos aspectos se delimitan para ver qué temas van a considerarse en la supervisión. Perfecto. En ejecución de la supervisión, bueno, hay una reunión de apertura, hay una planificación en campo y hay una suscripción del acta de supervisión, ¿no? En el caso de las supervisiones denominadas de gabinete, que son otras, que son las supervisiones, digámoslo así, desde las oficinas, solamente se hace una suerte de comunicación a la empresa de que se ha iniciado, pues, una supervisión de gabinete. De igual manera, esa supervisión se limita a documentos previamente presentados por la empresa. Un típico caso de una supervisión de gabinete es cuando te fiscalizan o te supervisan tus declaraciones. ¿Cuáles son estas? Pues declaraciones, por ejemplo, de compromisos sociales, declaraciones de monitoreos, los reportes CIGERSOL y otros similares. Y el análisis de resultados. El análisis de resultados está comprendido con esta parte también de gabinete que se realiza pues luego de la visita de campo. Luego de la visita de campo, el supervisor pues
empieza, digamos así, a elaborar el denominado informe de supervisión. Para hacer esto, él también considera la información que se ha remitido posterior al cierre del acta de supervisión, que pueden ser evidencias, medios probatorios, sustentos, descargos, entre otros. Con esta información, el supervisor va, en principio, por ejemplo, recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o eventualmente disponer el archivo de la supervisión. El nuevo reglamento ha incluido esta figura que se llama las recomendaciones, alertas y medidas administrativas. En el caso de las recomendaciones y alertas, están pensadas en que esto haga una suerte de recordatorio o llamada para que él en el siguiente periodo se vuelva a verificar. Es como una suerte de ponerte una recomendación o una alerta para que en el siguiente año lo vuelvan a verificar determinado aspecto, ¿no? Ya, es un poco por ese lado se podría dar esta figura. También en el marco de la supervisión pueden darse las llamadas medidas administrativas. ¿Qué son estas? Pues son estas situaciones donde la autoridad te ordena realizar una acción. Una acción, ¿por qué? Bueno, acá hay distintos supuestos. Ahí, pero, ya. En este caso hay distintos supuestos donde se puede ordenar una medida administrativa, pero, por ejemplo, dentro del marco de una supervisión ya hay medidas establecidas. Por ejemplo, las medidas en principio que son órdenes o mandatos que realiza, por ejemplo, la autoridad supervisora, tienen que darse dentro del marco de un plazo, un modo y una forma de cumplimiento. Ahora, estos son básicamente los requisitos que deben cumplirse en las medidas para que sean órdenes. Por ejemplo, ¿no? Si la autoridad te dice, a ver, tienes que construir un cerco perimetral. Ya, ok. La obligación, que básicamente la medida, la orden, es construir el cerco perimetral. Entonces, la autoridad, para que te ordene eso, tiene que definir primero un plazo. Entonces dice, en el plazo de 90 días, debes construir el cerco perimetral. También tiene que definir un modo, ¿no? Cerco perimetral, de repente tiene que ser de, se me ocurre, 4 metros de alto, una cosa así. Y también tiene que definir la forma de cumplimiento. ¿Qué documentos la autoridad va a necesitar para verificar que lo he hecho de forma correcta? Por ejemplo, te puede pedir presentar un informe, memoria ejecutiva, fotografías, videos, facturas, entre otros, que evidencien básicamente que se ha construido el ser. ¿Ya? A eso se refiere con el plazo, el modo y la forma de cumplimiento. ¿Cuáles son las medidas que la autoridad te puede ordenar en esta acción de fiscalización? Básicamente son tres medidas. La primera medida es es el llamado mandato de carácter particular. Creo que acá, ahí así, hay un poquito. Que tiene que ver con una orden, con con una disposición que pone la autoridad para que hagas, digamos, una acción vinculada a superar algún obstáculo dentro del marco de la supervisión. Bueno, la norma señala que son disposiciones para que el administrador realice determinadas acciones para garantizar la eficacia de la fiscalización, ¿no? Entonces son, digámoslo así, acciones para que pueda concretarse o pueda darse la eficacia de la labor supervisora.
¿Cómo puede darse esto? Imaginemos, por ejemplo, que en este caso la empresa le ha negado el ingreso al supervisor. Le ha negado el ingreso, entonces el mandato de carácter particular puede ser, a ver, te ordeno, empresa minera, que me des acceso de forma inmediata a la unidad minera. Entonces, en principio puede ser el mandato para que les abran la puerta o les dejen pasar. También puede ser vinculada a un aspecto muy concreto, no solamente a la unidad. Por ejemplo, imaginemos que eventualmente la empresa tenga una zona de repente muy complicada de acceso. Por ejemplo, a ver, digámoslo así, en un área, no sé, digamos, el área, a ver, se me ocurre, pero no, imaginemos que el supervisor quiera o considere ingresar al polvorín. El polvorín es la zona donde están, digamos, guardados los explosivos. Entonces, digamos, se le ordena que que le den acceso al polvorín. La empresa dice no, porque es muy riesgoso, tienes que tener tal y cual medida que no has cumplido, así que no, ahí no entras. Vas a pasear por todos lados, menos por el polvorín. Entonces, la medida administrativa puede ser que le permita el acceso al polvorín. ¿Esto por qué? Porque es lo que la autoridad considera que es importante para cumplir su rol fiscalizador. Ahora, las siguientes son las medidas preventivas. Las preventivas están pensadas mucho en el riesgo que se puede ocasionar, ¿no?, en cualquier momento, o también eventualmente el riesgo o la afectación que ya se viene generando. Es una suerte de superación del riesgo o mitigación del mismo, que vamos a ver un poco en detalle ahorita. Finalmente, el requerimiento conforme al sello, ¿no?, donde la autoridad te va a pedir o le va a pedir a la empresa que eventualmente modifique o actualice su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Es un poco lo último. Ya, entonces, en esos casos, pues, los tres tipos de medidas administrativas se pueden ordenar en el marco de la supervisión. Ya, los tres, ¿no? Vamos a ver un poquito de cada una de estas. Ya, la primera, les decía, el mandato de carácter particular, que tiene que ver con, por ejemplo, realización de estudios técnicos de carácter ambiental. Imaginemos, pues, que la autoridad eh, encuentra de repente afectación aguas abajo de mm, algún tipo un cuerpo de agua, por ejemplo, un río, aguas abajo, una afectación, digamos, peces muertos en la parte baja de la empresa minera, y la autoridad no sabe o no está segura quién podría ser el responsable. O sea, no puede definir quién es el responsable. Entonces, en ese caso, ¿no?, la empresa, la autoridad podría pensar que es la empresa minera, pero eventualmente podrían ser también terceros, ¿no? Lo cierto es que la autoridad no sabe o no está segura quién es el responsable, en este caso, de esta contaminación o esta afectación. Entonces dice, bueno, pues aquí, a ver, aguas arriba está la empresa minera, acá abajo están unos pobladores, lavan su ropa, más allá hay unos informales, y más para, digamos, de forma intermedia está una empresa industrial. A ver, dice, ¿a quién responsabilizo? Acá hay muchas variables. Entonces, bueno, pues como no sé a quién echa la culpa, empresa minera tú, así te viene a fiscalizar, así que quiero que hagas estudios técnicos. ¿Para qué? Para que con esa información yo pueda determinar quién es el responsable, porque no estoy seguro, o sea, todos pueden ser. Entonces, estudios técnicos, ¿por qué? Porque yo para
cumplir mi labor fiscalizadora, tengo que, digamos, determinar o por lo menos, calificar quién es el posible responsable. Pero ahorita es difícil saber porque acá pueden ser varios. Por lo tanto, a ti te ordeno que hagas estudios técnicos, ¿no? De carácter ambiental para garantizar justamente mi labor fiscalizadora. Perfecto. O también te puedo ordenar eh, la realización de monitoreos. Un poco ahí con ese tenor, ¿cierto? Entonces, esta medida administrativa está pensada cuando, cuando el fiscalizador ve comprometida su labor fiscalizadora. Cuando el fiscalizador, digamos, no sabe quién podría ser eventualmente el posible responsable y lo que hace, perdón, perdón, lo que hace en este caso es básicamente eh, señalar algún tipo de acción para superar, digámoslo así, superar esta falta de información o superar de repente esta data incompleta, ¿ya? Entonces, en este caso, le puedo ordenar los llamados estudios técnicos o eventualmente le puedo ordenar también los monitoreos. En la casuística se pueden ver una cantidad de casos donde la autoridad ordena mandatos de carácter particular, básicamente con el objetivo de poder superar esta, digamos, falta de certeza o falta de conocimiento técnico de una situación concreta. Perfecto. Entonces, ya, esa es la primera medida administrativa. Vamos a ir a la segunda. La segunda tiene que ver con el riesgo ambiental. El riesgo ambiental tiene que ver con lo que la autoridad, en este caso, pues señala que existe un riesgo o un impacto ambiental. Este riesgo puede manifestarse de distintas maneras, pero básicamente en estas son las que considera la norma, ¿no? El primero es el tema de inminente peligro, ¿no? El inminente peligro se da cuando en realidad la afectación se puede dar en cualquier momento, ¿no? La autoridad, por ejemplo, considera que de repente, a ver, agarrando, tomando el ejemplo de la inestabilidad de taludes en la presa de relaves, la autoridad puede considerar, por ejemplo, que está inestable y en cualquier momento se puede venir abajo. Inminente peligro. O sea, la materialización se puede dar así como hoy día, mañana o en media hora. ¿Ya? De igual manera, alto riesgo. El alto riesgo, como requiere la norma, tiene que darse en un bien jurídico protegido de alto valor. Por ejemplo, cuando hay riesgo de afectación de población. En los casos que la autoridad ha empleado, por ejemplo, esto es cuando lanzan un efluente, hace un vertimiento, excede determinadas cargas o parámetros, y en la parte baja, aguas abajo, hay población. Hay población que puede usar el agua para consumo. Entonces, una afectación grave, a pesar de que no se vaya a materializar la afectación de forma pronta, lo cierto es que cuando se materialice va a haber una afectación altísima. ¿Por qué? Porque es población. Y finalmente, mitigación, que es el tercer supuesto. Y tiene que ver, pues, con cuando existen afectaciones que se dan de forma consecutiva, ¿no? Imagínense ustedes, en ciertas operaciones hay una salida, por ejemplo, de las llamadas emisiones fugitivas, que tiene que ver con salidas de gas o material particulado en las tuberías que trasladan, por ejemplo, hacia la chimenea determinadas partículas. O sea, son como agujeritos en los tubitos. Se le llaman emisiones fugitivas porque están, digamos, no tienen
un camino establecido, sino como hay una suerte de falta de mantenimiento de las tuberías, pues tiene una cantidad de pit de corrosión por todos lados. Entonces, salen por todos lados emisiones llamadas fugitivas. Ya, en ese caso, como yo hago una suerte de emisión constante al medio ambiente, entonces una medida preventiva justamente lo que haría es bajarle, que es lo que en términos de la norma, mitigar el impacto. Entonces, también por ahí se puede hacer este ejercicio. Perfecto. Bien, avanzamos. Aquí hay un ejemplo, la multa que se dio por incumplir la medida preventiva, que se dio de 40.3 auditores. Entonces, un poco acá el mensaje termina siendo, pues, que ante el incumplimiento genera una sanción. Y la tercera medida administrativa tiene que ver con requerimiento sobre el instrumento de gestión ambiental. En este caso, en los requerimientos sobre el instrumento de gestión ambiental, es cuando, en el caso concreto, en una operación, los riesgos que están a nivel operativo, pues no se, digámoslo así, no se condicen o no guardan identidad con los impactos que se generan a nivel del instrumento de gestión ambiental. Entonces, en esa comparación que serían, por ejemplo, entre el instrumento de gestión ambiental y a nivel operativo, hay una suerte de discordancia, ¿no? Termina habiendo mayores impactos en campo, en la operación, versus los impactos que estarían contemplados en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, cuando se ve esta situación, lo que la autoridad puede ordenar es que actualices tu instrumento de gestión ambiental. Entonces, acá lo que se ordena es actualizar el instrumento de gestión ambiental o inclusive eventualmente también podría estar la modificación del mismo. Entonces, este mandato va dirigido o va reconducido a, digamos, hacer una variación del instrumento de gestión ambiental de la empresa con el objetivo de que este impacto que se viene generando sea incluido. Es decir, en el instrumento existen determinados impactos, pero a nivel operativo, a nivel de la empresa, en el tajo, en la desmontera, en el circuito, no sé, pues, de tratamiento, existen otros impactos adicionales que no están siendo cubiertos por el instrumento de gestión ambiental y por lo tanto termina siendo este mecanismo para incluirlos o básicamente tener una medida de manejo ambiental. Bien, vamos a ver esta última parte, hasta un poco con el tema de este, propiamente la fiscalización de OEFA. También se incluyó parte de lo recomendado por los amigos del Círculo de Abogados, una parte vinculada a la responsabilidad eh, en materia ambiental de forma general, ¿no? Y ahí abrimos un poco más el panorama porque este es mucho más extenso, mucho más grande. Sin embargo, es muy práctico, ¿no? En el caso es muy práctico esto. Bien, vamos a distinguirlo de esta manera. A nivel de responsabilidad ambiental, podemos considerar tres tipos de responsabilidad. La primera, la llamada responsabilidad administrativa, ¿no? Que se genera, por ejemplo, a partir de las sanciones o multas administrativas.
donde, por ejemplo, nosotros hablábamos mucho de la UEFA, pero no es la única responsabilidad a nivel ambiental, ¿no? Eh, ya a nivel macro, en el Perú existe una cantidad de autoridades administrativas en materia ambiental que te pueden imponer multas o sanciones administrativas, ¿no? Ahí tenemos las llamadas este, entidades de fiscalización ambiental nacionales, como puede ser el propio OEFA, como puede ser la Autoridad Nacional del Agua, puede ser CERNAP, puede ser NICAPI, APN, entre otras, que son autoridades a nivel, digamos, nacional, ¿no? Que dentro de su facultad está también imponer sanciones. Asimismo, también puede haber autoridades de tipo regional, ¿no? Como puede ser en estricto los gobiernos regionales, que también pueden imponer sanciones en materia ambiental. Y también puede haber autoridades a nivel local, como son las municipalidades, que pueden imponer sanciones en materia ambiental. Entonces, esos tres estamentos, digamos, son de más responsabilidad administrativa. Ahora, también puede haber una responsabilidad tipo penal, donde pues se considera, por ejemplo, los llamados delitos de contaminación ambiental, aunque el Código Penal pone otros tipos, digamos, uno muy representativo es el delito de contaminación ambiental. Y finalmente tenemos la responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente, que es una suerte de responsabilidad indirecta, ¿no? Que tiene que ver cuando existe una afectación, ¿no?, al medio ambiente, el típico caso del de Repsol, se afecta al medio ambiente y a partir de eso existe una afectación a ciertos pobladores, ¿no? Por ejemplo, contamino el mar, contamino un río, un bofedal, una laguna, y a partir de eso un poblador, digamos, se afecta, por ejemplo, su salud porque bebe el agua, porque se baña en ese cuerpo y tiene una afectación a la piel, ¿no? O en general una afectación a la parte física o a su integridad física por haber entrado en contacto con ese cuerpo de agua contaminado, digamos así. Entonces, con una suerte de responsabilidad indirecta, porque siempre se da el mecanismo de la afectación a el medio ambiente y a partir de eso se afecta un poblador o un grupo. Bien. La responsabilidad administrativa, acá está un poco el flujo completo que tomó básicamente el modelo de UEFA, las etapas que se dan hasta que se confirme la responsabilidad y se ponga una sanción, una multa. De esto hemos hablado un poco y voy a quedarme un poco más aquí en la responsabilidad penal, que es un poco la más simpática, me parece, eh, ya un poco teniendo un poco más, un poco, digamos, la última parte del tiempo. Nosotros también acá en la teoría vemos muchos temas de responsabilidad penal, sobre todo a nivel de minero, siempre se busca responsabilizar a los altos directivos, ¿no? Altos directivos que, por ejemplo, tipo los gerentes generales, gerentes de operaciones, gerentes de medio ambiente, por ejemplo, gerentes de producción, entre otros. Pero básicamente la responsabilidad a nivel penal, que es un poco la que, digamos, es un poco más llamativa, sobre todo si acá hay ingenieros ambientales, ¿no?, que eventualmente ustedes puedan tener una suerte de acercamiento o gestión sobre temas ambientales, como pueden ser monitoreos, tratamiento de fuentes, manejo de explosivos, manejo de sustancias peligrosas, entre otros muchos aspectos generan impactos. Acá la responsabilidad penal, que tiene que ver con pena privativa de libertad, o dicho en términos coloquiales, prisión, está pensada a nivel de fiscalía a los altos directivos de una organización, ¿no? Y esto en buena cuenta se da bajo la lógica de que dentro de una empresa quien debiera ser el responsable penalmente es
un puesto que tenga una suerte de poder de decisión dentro de la organización. Con lo cual no todos podrían ser responsabilizados penalmente, sino solamente las personas que eventualmente pueden decidir sobre una gestión específica, ¿no? Que tiene que ver con aprobar determinadas acciones, denegar determinadas acciones, invertir en determinadas medidas. O sea, quien puede medir, quien puede dar órdenes, quien puede tomar decisiones de compras o de gastos, ya son los que podrían ser responsabilizados, perdón, a nivel penal. Imaginemos, pues, que el delito se origina, como dice la norma, es cuestionable, pero digamos que el delito se origina porque se excedió un límite máximo permisible. Entonces, tenían una petar y la petar, digámoslo así, no cumplió su labor. La petar excedió de forma significativa en parámetros biológicos de, de QO, de BO, altísimos. Entonces, en estos excesos, pues la responsabilidad, dicen, es administrativa y también la lanzan a nivel penal. El fiscal acusa a la empresa del delito de contaminación. Esto, digámoslo así, es cuestionable, pero acá vamos a ir mirando al responsable. Dentro de la PETAR, por ejemplo, a nivel operativo, yo tengo el operario de la PETAR, digamos, el de mantenimiento. Tengo el practicante de medio ambiente. Tengo el analista de medio ambiente. Tengo el coordinador de medio ambiente. Tengo el superintendente de medio ambiente. Y por encima, probablemente tengo el gerente general o gerente de operaciones y luego el gerente general. A nivel penal, muy probablemente eso, por este exceso, por este delito de contaminación ambiental, fuera si discutimos si efectivamente hubo un delito verdaderamente de contaminación o no lo hubo. Acá el tema es a quién se le va a acusar. ¿Quién posiblemente va a pasar frío un buen rato, varios meses o de repente un par de años dentro del proceso penal? Y lo normalmente es que sean los altos directivos dentro de la organización. O sea, si por ejemplo en el tema de el tratamiento que es un fluente, ¿no? El floculante, los reactivos que se meten de repente en los fluentes industriales, no se ha hecho de forma correcta, digamos. El operario no hizo una buena mezcla, digamos. Quien debiera de pagar no es el operario, no es el asistente, no es estos cargos, digámoslo así, que están bajos, sino solamente los altos cargos, quien en realidad quien pudo haber contratado a otro operario, quien pudo haber ordenado capacitaciones, quien pudo haber cambiado, ordenado el cambio del sistema de tratamiento, mantenimiento de la petar, suena la petar, entre otros, ¿no? Entonces, en este caso, quien define esto, básicamente, pues, es los cargos de jefatura, quien tiene poderes. Y sería, eh, en este caso, en este caso, solamente ellos serían un poco los llamados a poder responder por estos delitos. Ahora, a nivel penal sí hay muchos temas de evaluar ya un delito en concreto, ya, porque muchos de los temas vinculados a contaminación no se discute ya a nivel de casuístico si en verdad se ha cometido o no efectivamente el delito. Y el tema que mucho se trata a nivel de literatura jurídica es el tema de los límites máximos permisibles. Quizás eso lo veremos en otra oportunidad, pero acá lo que me importa un poco definir es que si tú eres analista, asistente, practicante, junior, probablemente no seas acusado, y solamente las áreas que tengan mucha vinculación al poder de decisión de si se hace o no, por ejemplo, en el caso de fluentes, el tratamiento,
tendrían, por ejemplo, vinculación al delito. Imaginemos que, como les decía en el ejemplo anterior, se viene abajo la presa de Relaunch, cosa realmente, pues, de fuerte, digamos. Se viene abajo. A ver, ¿quiénes interactúan dentro de la presa Relaunch? Propiamente dicho, toda la parte de operaciones o producción, ellos intervienen. Y estas áreas, no todos serían acusados, sino básicamente en esas áreas los altos cargos. Uso el ejemplo, por ejemplo, esto sucedió en el 2022, el caso de Repsol. El caso de Repsol, que es un caso muy sonado a nivel de redes, a nivel de medios de comunicación. El caso de Repsol es un caso bastante complejo, pero si hacemos solamente la aplicación de esto que hemos conversado ahorita al caso de Repsol, les puedo decir quiénes han sido acusados del delito de contaminación ambiental. Sé que son hidrocarburos, pero un poco haciendo el símil. Solamente 4 personas fueron acusadas a nivel de investigación penal. ¿Quiénes son? Bueno, en principio, el gerente de producción, el gerente de operaciones de mar, porque eso fue justamente ese plen que se rompió, que falló, fue a nivel del muelle, ¿no? El gerente de medio ambiente, hasta ahí 3, y por último, el gerente general. Como ustedes verán, nuevamente, hasta en estos casos, aplica la misma lógica. Solamente los cargos directivos, los altos cargos directivos, tienen poder de decisión, pueden ser acusados a nivel penal. Con lo cual, si tú eres todavía, de repente estás en la etapa de asistente, digamos, junior, o practicante, o consultor externo, no va a ser acusado. Es un poco la lógica a nivel penal. Aquí hay unas consideraciones que tenemos, por ejemplo, la primera acción es probablemente la más simpática de todas, las acciones inmediatas para corregir y mitigar los riesgos, ¿no? Muchos temas penales, por ejemplo, se han cerrado, los que hemos cerrado nosotros a nivel penal, es porque a pesar que hubo una situación, una afectación, ¿no? También se tomó en cuenta el nivel de permanencia en el ambiente. Por ejemplo, tuvimos un caso penal que se le acusó a un gerente general por contaminación. ¿Qué había pasado? Bueno, en un cilindro, no es cilindro, la cosa más pequeña era aceite, había caído sobre el suelo. No era una cantidad bastante pequeña, no era una cantidad, digamos, alta, era una cantidad bastante pequeña. El OEFA nos sanciona por eso, una multa muy, muy puntual. Dentro del procedimiento corregimos muy rápido, o sea, lo hicimos rápido, la EFA vio que se cayó, lo limpiamos inmediatamente, igual la EFA mandó a que esto se siga a nivel fiscal, el fiscal inicia investigación, pero lo que nosotros acreditamos en ese caso es que se limpió de inmediato, se limpió ahí nomás, ya, se limpió al poco tiempo, y la limpieza fue efectiva, el OEF incluso lo reconoció. A nivel penal, se toma en cuenta la permanencia del contaminante sobre el suelo. Que básicamente dice, bueno, pues fue limpiado de inmediato. Entonces, para el tema del impacto, también considera la gravedad, porque en nivel penal, los fiscales sí consideran la gravedad. En este caso, el factor de gravedad fue que se corrigió muy rápido. El otro tema, el punto 2, tiene que ver con el tema administrativo. Normalmente estos procesos penales están, digamos, sustentados en la opinión, en la decisión de la autoridad administrativa. Si, por ejemplo, tienes un sancionador con el OEFA, pero este se archiva, entonces la sanción administrativa se archiva, que es el sustento que usa el fiscal para seguir su investigación penal. Entonces, muy probablemente también se archive la investigación penal. Tercero, la prueba técnica. En términos de contaminación, mucho vale las pruebas técnicas, que puede ser, por ejemplo, las pruebas de laboratorio. En un caso, por ejemplo, cuando vimos afectación al suelo, lo que decía el informe técnico del MINAM, ¿no? Decía que visualmente se
evidenciaba contaminación, ¿no? Es decir, en lugar de sacar pruebas de ensayo, lo que hicieron es usar la prueba de al ojo. Al ojo está contaminado. Pero lo que dijimos es que nosotros sobre esa misma prueba, la que hicimos en forma de ensayos, y refutamos eso, y obviamente entre una prueba visual de contaminación versus la prueba técnica supera esta prueba visual. Otro tema tiene que ver con el tema de la tipicidad, ¿no? Muchos temas que son penales no siempre son típicos, o sea, puede que sean típicos a nivel penal, pero no necesariamente son típicos a nivel, perdón, típicos a nivel administrativo, pero son típicos a nivel penal, que siempre se evalúa. Y bueno, pues el tema penal siempre tiene que ser como la última alternativa, lo que llamamos los abogados la última ratio o la última ratio, que básicamente es, oye, no todo lo sancionador se convierte en penal. ¿Cuáles podrían pasar? Netamente aspectos que revisten gravedad. Y no toda infracción administrativa se vuelve un delito de contaminación ambiental. Bien, voy a cerrar con esta última partecita y acá termino ya, que tiene que ver con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en materia ambiental debiera ser justamente, es una afectación, si bien es cierto, sobre el medio ambiente, sus componentes, pero tiene que ver con la afectación que se da dentro del marco de la contaminación ambiental, la afectación, el impacto al medio ambiente. Es una suerte de impacto derivado, digamos, ¿no? Yo afecto la calidad de aire, afecto la calidad de suelo, la calidad de agua, la calidad de napas freáticas que son subterráneas, y a partir de eso afecto a población. Se da un poco el impacto. Hay un caso que es un caso muy histórico y con esto ya cierro. El caso que se dio en el año 2000, el caso de Choropampa, un caso muy conocido. Sobre esto hay una cantidad de literatura jurídica, ¿no? Pero básicamente se dio en el año 2000 cuando en realidad la parte regulatoria era bastante escueta en materia ambiental, estamos hablando de 2000, donde, por ejemplo, la regulación recién iniciaba. Y básicamente ahí lo que se consideró es el tema de cómo se repara el daño a un afectado. En ese caso, por ejemplo, los que pudieron verlo y los que no, pues un resumen súper corto, ¿no? En ese caso, Yanacocha, que tenía la parte del mercurio, que es una suerte de residuo peligroso, digámoslo así, lo sacaba de la parte de Cajamarca, lo usaba por medio de un operador que se llamaba Ranza. Entonces, en el recorrido de Cajamarca hacia el puerto del Callao, en ese recorrido se derrama el mercurio, ¿no? Y se llama caso Choropampa porque cuando se derrama es justamente pasando por un poblado. Ese poblado se llama Choropampa. Entonces, se derrama y en ese incidente lo que hace la empresa Ranza es pedirle a los pobladores que recojan con las manos, como puedan, ¿no? Con palitas, el mercurio. Entonces, esa población que le apoyó, le había un pago, ¿no? Más o menos según lo que se puede evidenciar en el informe de la Defensoría, era un pago de 100 soles por cada kilogramo que pudieran recolectar. Se dice que ese mercurio era medio blanco brilloso, como una suerte de oro blanco, por lo cual los pobladores, al no saber con exactitud qué cosa era, algunos consideraban que era oro blanco y se lo llevaban a sus casas, ¿no? Mucha población fue afectada en su salud por este caso, ¿no? Pero lo particular, y esto es un poco lo llamativo de este caso, es que en este caso hubo una transacción que se dio entre los pobladores de Choropampa con la empresa. El caso es particular por esta situación. Cuando hacen la transacción, un poco, esto es para no exista indemnización, se le paga a cada poblador por su afectación el monto de 2.625 solos, que hay, bueno, ahí se divide una serie de conceptos.
pero más o menos son 2.625 soles por cada afectado. Estos pobladores que recibieron este monto fueron los pobladores que recibieron y ahí mismo transaron con la empresa. O sea, fue una transacción súper rápida. O sea, luego la afectación, el caso se público, porque eventualmente Ransom no quiso hacerlo público, pero basta que se sale la prensa, esto se difunde muchísimo, ya no se puede ocultar. La empresa se acerca, transa con la gran cantidad de pobladores, le paga ese monto, que son los 2.125 soles, y esta transacción termina siendo confirmada por la Suprema. Entonces, primero transan con el gran grupo en este monto. Ahora, hubo gente, pobladores también afectados, que en lugar de transar se fueron al fuero judicial. Esos recibieron montos mayores, no los 2.600, sino recibieron más o menos entre 30.000 a 50.000 soles, según cómo se definió en cada caso en particular. Pero hubo un menor grupo que se fueron a la casa matriz de Estados Unidos y eso recibieron más o menos cerca entre 300 a 500.000 soles, ¿no? Que son un monto mucho mayor. En buena cuenta, la reparación del daño ambiental a los afectados varió en realidad dependiendo dónde fueron a reclamar. Y hasta ahí ya me quedo. Les agradezco muchísimo por la paciencia hasta estas horas. Y bueno, espero que esto haya un poco contribuido. Y muchísimas, muchísimas gracias. Y por ahí una preguntita, me quedo un poquito más. Disculpen que me haya pasado, se quedan las dos preguntas en el chat, sino que quería un poco cerrar hasta aquí. Pero si tienen algo de preguntas por ahí, también les puedo de repente comentar algo más. Y si no, ya nos veríamos en la próxima clase.